Entonces, ahora que la tomó, pues le hizo mal, tuvo reacciones no muy buenas, ¿verdad? Empezó ella a vomitar y a sentirse mareada, cayó en cama. Y ya como a las 4 me hablaron a mí, me vine del trabajo y ya la miré pues acostada y algo pues que no era normal, ¿verdad? Porque yo he mirado que mi esposa, por muy grave que esté, como quiera que sea, siempre está levantada, ¿verdad? Moviéndose o algo para que no le caiga mucho la depresión, para que no le venga mucho la depresión. Y esta vez sí la miré caída, ¿verdad? Y así como a las 8:30, ya me acerqué con ella, agarré aceite, empecé a orar al Señor y le dije, por fe, el Señor la va a sanar. Y mire que hora en la mañana, gracias a Dios, ya ella empezó a caminar, se levantó, se hizo su café, no se lo tomó todo, ¿verdad? Y ahorita está pues ya recuperándose, ya lavó los trastes, gloria a Dios, se da bien un montonal. Santo es Cristo, ¿verdad? Entonces, le digo, o sea, porque miramos que a veces, amado hermano, si nuestra confianza está en Cristo Jesús, Él va a hacer las cosas. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Marcos, en el capítulo 16, me parece, los versículos 17 en delante, dice, ya en los últimos versículos dice, y estas señales van a seguir para los que creen. No dice que para todos, solamente dice para los que creen, ¿verdad? Y dice, y ellos van a tomar veneno y no les hará daño, pero hay algo muy importante que nosotros debemos de hacerlo. Esa palabra en nosotros que dice, sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán en el nombre de Cristo Jesús. Qué maravilloso, qué maravilloso es nuestro Dios, amado hermano, que podemos poner esa confianza en el Señor. Y si sana a la persona, la gloria y la honra es para Él. Y si no la sana, esperamos en el Señor. Esperamos en el Señor. Y si nos partemos, pues qué mejor, gloria a Cristo Jesús. Dice su bendita palabra que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. De modo que estamos en las manos del Señor. Reciban también saludos de nuestros pastores, donde nos congregamos, ¿verdad? Los pastores Gutiérrez, del pastor Pedro y la hermana pastora Maribel Gutiérrez. Siempre están ahí al pendiente de nosotros, saben dónde estoy, siempre les pedimos permiso y aquí estamos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De modo que, ¿por qué no se pone sobre sus pies? Vamos a hacer una oración y vaya buscando el libro de los Hechos, el capítulo 19. Bendito Padre, gracias Señor, una vez más te damos por estar hoy en este lugar. Vinimos a alabarte, a glorificarte, Señor. Te hemos alabado y glorificado por medio de la alabanza, Señor. Ahora, Señor, vamos a exponer tu palabra, Señor. Que tú, amado Padre, seas ungiendo a cada uno de mis hermanos para que esa palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Como siempre lo decimos, amado Padre, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Yo te doy las gracias, Señor, por ponerme aquí. Bendecimos, Padre Santo, también al pastor Beltrán, allá donde se encuentra, Señor, al anciano, Señor, de aquí de esta iglesia, a los líderes, Padre Santo, que tú los has puesto aquí, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, y que ellos sigan teniendo ese anhelo en su corazón de venir y de servirte para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. El libro de los Hechos, capítulo 19. Voy a estar meditando la palabra de Dios, de ahí del verso 11 al 16. Pero quiero leer también los primeros versículos. Y los vamos a leer haciéndole reverencia al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios, capítulo 19 del libro de los Hechos. ¿Lo tenemos? Vamos a darle espacio para que todos lo tengamos. Libro de los Hechos, capítulo 19. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios de esa manera, dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hasta ahí vamos a... Toma su lugar. Quiero dejar la continuación para poder aplicarla de diferente manera, ¿verdad? Miramos algo muy importante a Pablo aquí en Efesios, ¿verdad? Empieza diciendo que él estuvo ahí por cerca de 2 años. Y Efesios, amado hermano, era un lugar donde había mucha hechicería, mucha brujería, muchas personas que estudiaban y hacían todo esto, lo que era abominación delante de Dios, ¿verdad? Posiblemente nosotros nos podemos mirar como un poco como ellos, como éramos antes, ¿verdad? Ya que, o sea, por el pueblo de Efesos, ya que en realidad la hechicería siempre ha existido, ha habido hombres que practican eso. Y este pueblo de Efesos era uno de esa manera. La palabra de Dios dice en el último versículo, creo que es como en el 20, el 19, dice que muchos, dice, así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, y hallaron que era como 50,000 piezas de plata. Entonces esta ciudad en realidad estaba llena de hechicería. Era una gran batalla para Pablo. El ganarse esta iglesia aquí en Efesos, en realidad tuvo él que acercarse mucho al Señor, confiar mucho en el Señor. Porque dice la bendita palabra de Dios que él estuvo ahí cerca de 2 años. Y este periodo de 2 años, amado hermano, fue siempre discutiendo, o sea, no una discusión en contra de ellos, sino que él, bien aferrado a la fe en Cristo Jesús, de quererles predicar el evangelio a estas personas, y ellos, su corazón se endurecía, dice la bendita palabra de Dios. Y yo le quiero decir que cuando una persona endurece su corazón a la palabra de Dios, viene a hacer, como le dijera, algo muy doloroso para él. Incluso en el libro de Corintios, en el capítulo 1, el capítulo 2, me parece, en el versículo 16, hay algo que dice que todas estas personas que rechazan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y endurecen su corazón, vienen a ser como olor de muerte. Y cuando sucede eso, amado hermano, es porque en realidad están rechazando completamente la palabra de Dios. Y esto estaba sucediendo aquí. La estadía que tenía Pablo allí se prolongó cerca de 2 años y fue la más prolongada, en excepción de la estadía que estuvo allá en Corintios. Y el versículo 9 dice la palabra de Dios. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Miren,
El rechazo de la verdad produce un corazón endurecido y esto hace que el mensaje de la salvación, cuyo propósito es dar vida, se convierta en olor de muerte para muerte. Segunda de Corintios capítulo 2, como lo está diciendo el versículo 15 y el 16. Podemos leerlo, está aquí adelantito nomás. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, da la continuación al versículo 16. Dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y hace una pregunta y dice, ¿quién es suficiente? Cristo Jesús es suficiente, amado hermano. Él es el único que es suficiente para nosotros. Cuando recibimos la salvación, entonces damos ese olor de vida y no olor de muerte, porque toda aquella persona, así como en Efesios, estaban detestando o rechazando la palabra de Cristo, la palabra de Dios. En realidad ellos daban olor de muerte. Verso 10, dice la palabra de Dios. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. Cuando él empezó a apartar, más bien cuando él apartó a sus discípulos, él empezó a discipularlos por cerca de 2 años. Su estancia fue más de 3 años. Pero estuvo ahí 2 años discipulando a aquellas personas para que pudieran ir a predicar la bendita palabra de nuestro Señor Dios. Este fue el tiempo que enseñó Pablo aquí en Efesios por 2 años a sus discípulos, pero fueron 3 años, porque en el capítulo 20, el versículo 31, si usted lo quiere buscar, ahí lo dice claramente. Fueron más de 3 años que estuvo Pablo allí en Efesios, dándoles y explicándoles la palabra de Dios a estas personas que las apartó de aquellos que no querían entender, o más bien que no querían reconocer a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Pero a partir de ese tiempo, amado hermano, hubo personas que se levantaron también en contra de él. Y ahí es donde yo quiero enfocarme un poquito más en el versículo 11 en delante. Dice la palabra de Dios que él hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Yo quiero que usted entienda bien eso lo que está diciendo, que Dios es el que hacía los milagros, no era Pablo, pero Dios usaba al siervo, así como en muchos lugares hay personas, amado hermano, que vienen y predican la palabra de Dios y Dios los usa grandemente. Es Dios el que está actuando por medio de la persona. ¿Por qué los usa tan grandemente, amado hermano? Yo le voy a decir por qué. Porque las personas, cuando tienen una comunión con Cristo Jesús y se dejan usar por ellos, suceden cosas grandes. Milagros empiezan a mirarse. Como apóstol de Jesucristo, Pablo tenía poder para hacer señales y maravillas como pruebas de su apostolado y certificar el mensaje que él todo el tiempo predicaba. Él no se andaba por las ramas, él no decía a ver si sucede, no, sucedían las cosas porque él tenía comunión con nuestro Señor Jesucristo. Tan grande era el poder que salía de él que aún aplicaban a los enfermos los paños o delantales que habían estado en contacto con su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Cuando una persona es ungida por el Señor, muchas de las veces, no muchas de las veces, todo el tiempo, amado hermano, hasta platicando tú con aquella persona, Él te puede dar a lo mejor la solución que viene de nuestro Señor Jesucristo para que tu vida marche bien, para que aquella dolencia se vaya. Mire, ¿cuántos de ustedes no han orado por sus hijos? ¿Cuántos de ustedes no han orado por su familia? ¿Cuántos de ustedes no han orado por su pareja? Y Dios ha respondido a eso. ¿Por qué? Por la oración, amado hermano.
No porque seamos buenos, también eso, porque en realidad dice la palabra de Dios que no hay uno bueno, pero sí habemos personas santificadas para el Señor. Dios es el que santifica al hombre, Dios es el que pone sus palabras en él. Las prendas que Pablo usaba para cubrirse después de que él trabajaba en la fabricación, porque él trabajaba haciendo tiendas, posiblemente sucias, todas sudadas, venían y ellos se las tocaban, se las ponían o algo y pensaban que eso tenía poder. Pero la creencia, amado hermano, la creencia de que podían transmitirse así ciertos poderes místicos era generalizado en el mundo antiguo. Esa era la creencia de ellos. Ellos pensaban que con venir a las sinagogas o tocar a alguien, ellos podían ser sanados. Y en realidad no era así. Era el poder de nuestro Señor Dios. Mire, vaya conmigo al libro de Hechos. Voy a tratar de no salirme del libro de los Hechos, ¿ok? Mire, vaya conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 5. Algo muy poderoso allí también. Hechos capítulo 5, del versículo 12 al 15. Dice la palabra de Dios. Aquí estamos hablando de Pedro. Dice la palabra de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre de alguno de ellos. Ellos creían en eso, amado hermano. Ellos creían que a lo mejor la sombra de Pedro cayendo sobre de ellos iban a sanar. Las personas creían de verdad que él tenía el poder divino para sanar, y que éste se podía extender a ellos incluso a través de su sombra. Pero la Biblia no dice que la sombra de Pedro haya sanado a alguno. No lo dice. De hecho, el poder de Dios para sanar a través de Pedro iba mucho más allá lejos que de su propia sombra. Note el versículo 16, lo que dice. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No era la sombra de Pedro, era el poder de Cristo Jesús que estaba en Pedro para sanar a las personas, amado hermano. No es la persona que está aquí delante, es el poder de Dios que fluye sobre esa persona para poder sanar al que cree. Por eso le mencioné de Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. Usted cree en nuestro Señor Jesucristo, usted puede ser sanado. Usted cree en nuestro Señor Jesucristo que Él va a hacerlo. Él lo hace. ¿Qué tiene que hacer la persona? La persona ora, la persona pide que usted sea sanado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? La persona que está encargada de la iglesia, como en este caso vamos a decir el anciano, pero también está el pastor Beltrán, tiene ciertas personas para que estén dirigiendo aquí, porque ellos conocen, él conoce la relación que tiene con Cristo Jesús, o a lo menos él lo mira, que esta persona viene, se esfuerza y está aquí siempre orando cuando se les dice hay oración, o cuando les dice a la persona, ¿sabes qué? Vamos a tener un servicio en tal parte, y allá van. Hermanos, es el anhelo de ellos y el amor que tienen hacia nuestro Señor Jesucristo y el estar agradecidos.
Y ellos aquí oran por todas las personas que pasan, amado hermano. Pero ellos en realidad son instrumentos de nuestro Señor Jesucristo para que por medio de su oración y el profesar de decirles en el nombre de Cristo Jesús, lo que tú pides se va a hacer. Tú vas a quedar sanado porque tu fe es grande y Dios honra la fe del siervo que siempre está en comunión con Cristo Jesús por medio de la oración. Miren, muchos venían y todos eran sanados, dice la bendita palabra. Y esa abundancia de sanidades fue una respuesta a una oración. En el libro de los Hechos, también ahí, en el capítulo 4, dice la bendita palabra de Dios. Ahí atrásito nomás. Note lo que está sucediendo. Capítulo 4, versículos 29. Dice la palabra de Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano, ¿note bien eso? Mientras extiendes tu mano, que se hagan ¿qué? Sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Esa era la oración. Esa era la oración por la cual Pedro tenía ese poder divino que salía, fluía por parte de nuestro Señor Jesucristo. La oración que él hace en estos versículos, miramos que es poderosa. Ellos están siendo atacados, ellos están siendo excluidos y hasta los sacan y creo que hasta los meten también a la cárcel. Y ahí ante el concilio vienen y les dicen que no predicasen en el nombre de Cristo Jesús. Incluso hay un versículo, no tengo ahorita pero él dice, es más mejor obedecer a Dios antes que al hombre. Eso, hermanos, es para todos nosotros. Posiblemente tú digas, oh, es que porque el pastor o porque la persona o el digo, no, obedece al Señor. Y si el siervo te está diciendo, ven a los servicios, tú vienes a los servicios porque el Señor le puso eso en su corazón. Es Dios el que está hablando. La otra vez estaba yo hablando con una persona, incluso prediqué sobre de esto, que decían, yo no voy a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas, porque ahí hay personas que en realidad te dicen una cosa, predican lo que no viven o están viviendo lo que en realidad no están demostrando en la iglesia. Pero yo quiero decir, yo le dije a la persona, yo te voy a decir una cosa. El que te está llamando ahí no es la persona hipócrita, el que te está llamando allí es Jesucristo, que vengas y escuche su palabra, que escuche su mensaje. Y Él no es hipócrita, Él dio su vida por ti, al igual que la dio por mí, y está esperándote con los brazos abiertos. Porque muchas de las veces, amado hermano, yo lo miré esto también, no crea, a veces me meto ahí en las redes sociales, pero miré algo que dice una persona, dice, te estás escondiendo de los hipócritas de la iglesia, pero en realidad donde quiera que vayas, en las tiendas y todo, abundan los hipócritas. Y es la verdad. Y allí estábamos nosotros también un tiempo, cuando según decíamos que amábamos a Dios y todo eso y andábamos en el amor, cuando decíamos, ok, Dios me va a bendecir, pero en vez de venir a la iglesia, nos íbamos por ahí de parranda. Lo digo por experiencia propia, yo no le conozco su vida. ¿Sí me entiende? Pero cuando el Señor Jesucristo te hace el llamado, aquí estás y ya no eres hipócrita, sino que ahora eres un adorador del Señor. Por eso están ustedes ahora aquí, porque el Señor los ha transformado, porque el Señor los ha cambiado, porque Dios quiere obrar a través de ustedes para que otras personas vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No es porque nosotros queramos, es porque Dios nos está usando. Y cuando Dios te usa, tú no puedes rechazarte, tú no puedes en realidad hacerte a un lado, decir, no tengo tiempo. Al contrario, dices, bueno, allí estoy, porque voy a ir a glorificar a mi Señor.
personas en ese tiempo. Miramos claramente en el versículo 12, el capítulo 19, donde estamos leyendo. Dice la palabra de Dios, dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. Note el versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Efesos estaba lleno de estas personas. Y oponerse a los planes de nuestro Señor Dios. Ahí estaban estas personas. Mientras Pablo predicaba y hacía milagros, había en Efeso unos ciertos judíos ambulantes que eran exorcistas, como lo dice la palabra de Dios. Y no solamente ahí lo podemos mirar, Jesucristo claramente los mencionó en el libro de Lucas, en el capítulo 11, el verso 19, cuando él les dijo a aquellos fariseos que lo quisieron decir a nuestro Señor Jesucristo, echas los espíritus por Belcebú. Y nuestro Señor Jesucristo, sus palabras son estas. Ok, si yo los echo por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? ¿A quiénes se estaban refiriendo? A los judíos, dice, y vuestros hijos van a ser sus jueces. Ellos mismos van a representarlos. De cuando ustedes se presenten, ellos mismos los van a echar a ustedes de cabeza, porque son sus hijos. Y ustedes están admitiendo todo eso. De modo que si yo los echo por Belcebú, ¿por quiénes los echan sus hijos? Claramente lo dice aquí nuestro Señor Jesucristo, que estas personas fueron unas personas charlatanes, unas personas que en realidad solamente querían el favoritismo de las personas. Y no solamente ese era. Mire, hay un tal llamado Simón el mago en el libro de los Hechos. Le dije que no me iba a salir mucho de los Hechos. Váyase al capítulo 8 conmigo, por favor. Capítulo 8 de los Hechos. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, del versículo 9 al 25, dice la palabra de Dios. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Quiero pararme ahí un poquito. Mire lo que está diciendo este versículo. El versículo 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Ir, amado hermano, yo te voy a decir una cosa. Hay personas en realidad que solamente son charlatanes, que solamente quieren predicar la palabra de Dios, que aunque se bauticen, siguen siendo hijos del diablo, así como este Simón. Lo dice la bendita palabra de Dios. Sigue diciendo, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Nótese otra vez a este Simón, versículo 18.
Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mire qué tremendo, ¿verdad? Que muchas de las veces personas quieren recibir el milagro o quieren hacer milagros solamente engañando a la gente. Esta persona era uno de ellos, pero no quiero aclarar mucho esto. Hay otra persona también. Esta otra persona también. Ahí más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 13. Y este se llamaba Ver Jesús. ¿Lo había escuchado usted? Ver Jesús. Capítulo 13, del 6 al 12. Dice la palabra de Dios. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Ber Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Qué le dice? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Es que, hermanos, no podemos jugar con el Espíritu Santo, no podemos jugar con la doctrina de nuestro Señor Dios. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo debe ser hablar la verdad, que Él es el que sana, que Él es el que hace los milagros, Él es el que te da la salvación, solamente Él. No hay nadie que haya pagado el precio en la cruz del Calvario. No hay nadie más de que nuestro Señor Jesucristo. Él era el que llenaba todo. Nosotros somos fallos, amado hermano. Somos falsos. Completamente no podemos, más bien, no podemos llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Nunca. Estas personas fueron unos charlatanes y sinvergüenzas. Nota el versículo 14. 7 personas hay allí. Versículo 14. Dice: había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Yo me puse a estudiar y yo no encontré en realidad ningún registro de esta persona, de este tal Exeba. No hay registro en la Biblia de este personaje como jefe de los sacerdotes. A lo mejor yo me puse a pensar, posiblemente se otorgó este nombre o se tituló con gran falsedad para impresionar a las personas, ¿verdad? Como hay muchas personas así. Hay un tal mentado Luis Toro, ¿verdad? Que muchas personas lo siguen. Un falso sacerdote, lo podemos decir. ¿Por qué lo digo? Porque aquí dice la bendita palabra de Dios que había un tal Exeba, ¿verdad? Que era jefe de los sacerdotes. Y ya ve que los sacerdotes, pues solamente hay un sacerdote, que ese es nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Ese es el sumo sacerdote. Él posiblemente se otorgó ese nombre nomás para seguir impresionando, ¿verdad? Note el versículo 15. Dice la palabra de Dios: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Al reconocer este demonio a las personas, luego les hizo el reclamo: yo conozco a Pablo y yo sé quién es Jesucristo.
pero ustedes, ¿quiénes son? Y eso es lo que nosotros debemos de pensar, amado hermano. Si en verdad, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, los demonios tiemblan, o si solamente se están burlando de nosotros porque ellos bien saben que el Espíritu de Cristo no vive en nosotros. Puede ser que a lo mejor cuando estamos predicando o dando algún estudio o el estudio dominical, puede ser que no esté siendo efecto porque nos hace falta más comunión con Cristo Jesús. El demonio dice claramente: yo a él lo conozco, ¿ustedes de qué me están hablando? No son nada, ni siquiera oran, ni siquiera vienen a los servicios, ni siquiera tienen comunión con el Padre. ¿Quiénes son ustedes en realidad? Y yo tengo mucho miedo, amado hermano. Tengo miedo a veces de pararme detrás de aquí y que algún día yo sienta que a lo mejor estoy siendo falto con el Señor. Porque los demonios claramente nos conocen a nosotros, de la manera como vivimos, como nos comportamos. Y sabe una cosa, una persona que no tiene muchos problemas puede ser que esté haciendo algo fuera de lo común. Porque el verdadero cristiano, hermano, le vienen pruebas. Dice la bendita palabra de Dios que nosotros somos llamados para vituperio, igual que nuestro Señor Jesucristo, para que nos insulten, para que blasfamen en contra de nosotros. Pero el que nos protege se llama Jesucristo. Él es el que nos protege. Caminando con Cristo Jesús podemos soportar todas estas cargas. Pero este demonio conocía a estas personas y les dijo: yo conozco a ellos, pero a ustedes en realidad, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Sus hechos no son agradables. De hecho, hay una persona que dijo esto. Lo tuve que escribir aquí porque se me hizo algo cómico. Un comentarista, Meyer, comentó, dice que cuando los hijos de Exeba emprendieron su acción contra el demonio, él se revolvió contra ellos y les dijo: vosotros, enanos liliputienses, ¿quiénes sois? A Pablo conozco, a vosotros no. De hecho, nunca he oído hablar de ustedes. Vuestro nombre nunca ha sido mencionado en el infierno. Nadie os conoce ni sabe nada de vosotros, fuera de este pequeño lugarejo llamado Efeso. ¿Sabe? Cuando tu nombre, el que como te llamas, aparece allá en el infierno, amado hermano, junto con los demonios, es porque van a venir y te toman en cuenta y tienen miedo y saben que tú vas a honrar y glorificar el nombre de Cristo Jesús, y se te vienen cosas encima, pero Cristo está ahí para defenderte. Aunque tengas tribulaciones, aunque vengan enfermedades, con Cristo Jesús las podemos soportar, llevándolas y siguiendo glorificar el nombre de Cristo Jesús. Hemos mirado personas, amado hermano, mire, dije que no me iba a salir de los libros de los hechos, pero quiero mencionar esto. Ezequiel, cuando él le habló al Señor, su esposa se le había muerto. Y Dios le dijo: ve y profetiza, profetízale a esos huesos. Y le dijo, es una pregunta: ¿vivirán? Y él, bien sabio, le dijo: solamente tú sabes, Señor. Pasando él por la muerte de su esposa, él seguía siendo obediente a nuestro Señor Dios. Amado hermano, pruebas van a venir a nosotros, pero las podemos soportar en Cristo Jesús. El otro día mencioné acerca de personas que quieren predicar la palabra de Dios, y en realidad es algo maravilloso, amado hermano,
predicar la palabra de Dios. No hay nada mejor que nos llene a nosotros el corazón de felicidad y de gozo que leer la palabra de Dios, presentarla, pero también vivirla. Pero vienen pruebas. Vienen pruebas. Lo comenté el otro día, cuando yo me convertí al Señor. Yo dije, yo me voy a convertir al Señor, voy a leer la Biblia, voy a pararme en un púlpito y voy a predicar y todo va a ser color de rosas, amado hermano, y no es cierto. El Señor empezó a bofetearme, a decirme, primeramente tienes que humillarte delante de mi presencia, primeramente tú tienes que servir a tu prójimo, primeramente tú tienes que mirar por el desbalagado que anda allá y tienes que preocuparte por tus hermanos. Y créame, amado hermano, que el preocuparse uno por los hermanos causa dolor, porque sabe uno que a veces ellos andan de sinvergüenzas allá afuera y a veces vienen aquí, se presentan, amado hermano, y con una carita de yo no fui. Y los estamos mirando, amado hermano, los estamos mirando así de frente. Cuando hablamos de la palabra de nuestro Señor Dios, y a veces quisiéramos nosotros hablarles, decirles yo te amo, y sabes qué, todo está bien, pero luego se me viene a mi mente cuando David también pecó, si Natán, aquel profeta, le hubiera dicho, sabes qué, no te preocupes, todo va a estar bien, pecaste, tuviste el hijo, todo va a salir de maravilla, tu descendencia va a seguir creciendo. ¿Sabe lo que hubiera pasado? David se hubiera perdido, su alma se hubiera ido al infierno, estuviera proporcionado para irse al infierno. Mas sin embargo, Natán le dijo, tú eres aquel hombre, el que hizo el pecado. Y a veces nosotros, amado hermano, somos más bondadosos que nuestro Señor Jesucristo. En su palabra Él claramente a mí me dice que si yo no hablo su palabra y si no reprendo a aquella persona de su pecado para que se convierta una vez a Cristo Jesús, yo soy aliado de esa persona y yo voy a pagar las consecuencias, aunque su palabra me dice también que yo no voy a ser el causante, o más bien no voy a ser el que voy a pagar por aquel. Su palabra me dice que si yo quiero predicar su palabra debe de ser la verdad. Y tengo que decirle a aquella persona si está viviendo en ese espacio que no le agrada a nuestro Señor Dios. El Espíritu lo reconoció claramente y les dijo, ustedes en realidad no tienen ninguna comunión con nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan, en el capítulo 15, dice su bendita palabra de Dios que nosotros somos los pámpanos, nosotros somos las ramas, y si nosotros nos desapartamos de Él, no somos nada. Y no podemos hacer nada si nos desapartamos de Cristo Jesús. De modo que hoy en este día, amado hermano, yo te digo, no te desapartes de Cristo Jesús. Sigue firme allí buscando la presencia de Dios. Porque si tú te desapartas y si mueres en tu pecado, vas a ir al lugar que no fue hecho para ti. Pero dice su bendita palabra de Dios que fiel es Él para todos los que le honran, para todos los que buscan su presencia. Él es fiel, no a nosotros, a su palabra, porque su palabra lo dice, que si nosotros tenemos una comunión con nuestro Señor Jesucristo, con el Dios eterno, entonces Él nos brindará ese consuelo. Él nos brindará esa necesidad que nosotros estamos pasando, Él la quitará. Él honra a sus siervos y a los que le sirven, aunque también a veces nos disciplina para que crezcamos espiritualmente, porque a veces, hermano, no quería decir esto, pero a veces llegamos en una bonanza donde en realidad decimos ya estamos bien, pero no. Nosotros tenemos que seguir buscando del Señor. Mire, cuando los discípulos aquellos estaban allá, que les dijo nuestro Señor Jesucristo, vayan y quédense y que sean ustedes revestidos del Espíritu Santo, espérense ahí. Ellos no querían salir. Tuvo que venir una persecución para que entonces empezaran a salir todos por todos diferentes lugares.
para poder llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Que no le pase eso a la iglesia, amado hermano. Que sigamos proclamando la palabra de Dios, que sigamos hablando con denuedo para que nuestro Señor Jesucristo se glorifique en lo que nosotros hacemos. Que todo lo que hagamos sea para su honra y para su gloria. No para venir y para decir, como siempre lo digo, no para estar aquí y mirarnos bonitos, ¿verdad? Porque en realidad somos hechos a la imagen de nuestro Señor Dios. Pero Él demanda algo de nosotros, que prediquemos la palabra de Dios, que nos comportemos como sus hijos, no como hijos de desobedientes. Ya el Señor nos sacó de ese lugar, amado hermano. Él ya pagó el precio. Ahora que los demonios en realidad digan, yo te conozco y yo sé que eres un orador y yo sé que eres fiel al lugar donde tú estás y yo sé que eres más fiel a tu Dios, porque dice su bendita palabra en Santiago capítulo 2, el versículo 19: ¿crees en Dios? Bien haces. Hasta los demonios creen y tiemblan al escuchar su nombre. De modo que nosotros, amado hermano, creemos en Dios. Entonces hagamos su voluntad. Póngase sobre sus pies. Este demonio, dice la palabra de Dios, que se aventó contra 7 personas. Tenía una fuerza tremenda. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, habla también que nuestro Señor Jesucristo fue al lugar de los Gadarenos y allí también había un endemoniado. Y dice la palabra de Dios, que lo ataban con grilletes y los despedazaba. Pero nuestro Señor Jesucristo lo libertó. Nosotros posiblemente aún tengamos ataduras que no nos permiten llegar hasta la presencia de nuestro Señor Dios, pero en el nombre de Cristo Jesús, esas cadenas, esas ataduras se rompen. Lázaro también, cuando Cristo Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera, él salió atado. Yo pienso que salió hasta de brinquitos porque iba todo bien atado. Nuestro Señor Jesucristo lo desató. Nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, Él resucitó sin ataduras, libre. Dice que los lienzos estaban a un lado y el sudario a otro lado. Nosotros, muchas de las veces, somos como Lázaro. Nos habló el Señor, pero seguimos con las ciertas ataduras que solamente Cristo Jesús puede romperlas. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, yo te doy las gracias porque tú, Señor, has hablado primeramente a mi vida, Padre Santo. Necesitamos más de tu presencia, necesitamos, Señor, anhelar más, Señor, de que tú pongas en nuestro corazón, Señor, tu palabra, Señor. De que tú, Padre Santo, nos hables a cada día. Que tú, Padre Santo, manifiestes tu gloria y tu poder, Señor, a través de tus siervos. Que tú, Padre Santo, sigas, Señor, obrando en cada uno de nosotros para que te glorifiquemos a usted, amado Padre. Yo le doy las gracias, Señor, por haber enviado a su Hijo Jesucristo a aquella cruz del Calvario para que yo fuera liberado de todas mis ataduras, Señor. Al igual, Padre Santo, como muchos de mis hermanos han sido liberados de las ataduras, pero aún, Señor, sabemos que estamos en este mundo. Su Hijo Jesucristo lo dijo claramente, que en este mundo estamos, pero no somos ya de este mundo. Por eso yo le pido, Señor, por cada uno de nosotros, así como lo dijo su Hijo amado Jesucristo, que nos guarde del mundo, Señor, para que no volvamos a caer, Señor, allí, y que el mundo nos vuelva a envolver con sus artimañas